Radio Paz presenta María Intercesora Nuestra. Ven a mi corazón, ven a mi corazón. Ciclo Vaciarnos del Espíritu del Mundo. Te doy mis manos. En este ciclo aprenderemos a diferenciar el espíritu del mundo al espíritu de Jesús. El espíritu del mundo se manifiesta en la práctica del pecado y la desobediencia. Por lo tanto, es totalmente opuesto al espíritu de Jesucristo, que es también el de María. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos. Buscarte solo a ti, oh mi Jesús. A ti, Jesús. Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, de meditación y de estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. Pero antes de continuar, vamos a invitar al Espíritu Santo para que sea Él nuestra luz y guía en esta consagración a Jesucristo. Oremos. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa más que esto, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, sin reservas, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Y bien, amigos oyentes, estamos en la primera etapa de 4 para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima. Hoy es el día sexto de 33. Hasta hoy hemos visto dónde nace, dónde está la raíz del pecado general de toda la humanidad. Vimos que nace por la desobediencia de nuestros primeros padres, por la seducción del espíritu caído, que tienta y Eva cae porque se pone a conversar con él y cae en su tentación, y eso es lo que nosotros hemos heredado, tendencia al pecado. Sin embargo, esto no nos puede desanimar. Es cierto, fue un pecado muy grave, tan grave fue que la consecuencia arrastró a toda la humanidad a esa tendencia a desobedecer a Dios. Y es por eso que aparece en la historia de la humanidad un nuevo Adán. El primero falló, pero el segundo no falló, y es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la victoria de toda la humanidad. Muchos no quieren aceptarlo, muchos están todavía con el viejo Adán, con la serpiente antigua, con el demonio, y siguen ofendiendo a Dios. De hecho, nosotros, incluso habiendo ya comprendido esto, seguimos pecando lastimosamente por esas tendencias, por esos desórdenes que tenemos y por una sociedad corrompida por el pecado. En esta lucha vivimos, sin embargo, no nos desanimamos, no perdemos la esperanza, luchamos arduamente por no pecar, por pedirle esta gracia al Señor. Al menos en mi caso, yo nunca le había pedido al Señor que yo no pecara. Yo iba por el mundo creyéndome muy buena y creyéndome que no pecaba gravemente. Pero el Señor, en su infinita misericordia, nos va tocando a cada uno en su momento y nos va despertando a la gracia. Nos va diciendo, mira que si pecas, eres un hijo pródigo. Mira que no quiero
a los tibios, que tú no eres ni frío ni caliente, que te vomitaré. Y así nos va haciendo eco sus palabras a través de las Escrituras, principalmente, al menos en mi caso, a través de las homilías. Y en ese despertar, pues nos va conduciendo a la confesión, en una Semana Santa, en un Adviento. Todo el esfuerzo de nuestros sacerdotes, desde el Papa Francisco hasta el sacerdote más sencillo, humilde y desconocido, todos ellos hacen unas jornadas arduas donde nos catequizan de manera extraordinaria para ver si nosotros nos dejamos tocar por la gracia de Dios. Y es así como cada uno de nosotros ha ido llegando a la fe y a esta lucha, a esta batalla campal. Les decía que no nos podemos desanimar porque Cristo ha vencido la muerte. Cristo ha venido para rescatarnos y dar la vida por nosotros y reconciliarnos con el Padre. Y esta es la buena nueva. Esta es en realidad la esencia de la noticia. Podría yo decir con toda certeza, es la razón de ser y de existir de la Iglesia Católica en el mundo. No es tanto, y ahí es donde las preguntas que muchos se hacen, ¿por qué la Iglesia no habla de que van a venir 3 días de oscuridad y un castigo y un gran aviso? La Iglesia ha aprobado revelaciones marianas donde la Virgen María ha dicho lo que nos va a ocurrir si seguimos como vamos. Pero no le da énfasis a eso, le da énfasis al mensaje de Jesucristo. Se enfoca en divulgar la buena noticia. Y así debe ser nuestro comportamiento. Si hemos pecado, hemos sido desobedientes, hemos sido soberbios, hemos sido altaneros ante el Señor, pero Él, en su infinita bondad y misericordia, hace realidad la parábola del Hijo Pródigo. Es más, en la parábola del Hijo Pródigo dice que el Padre esperaba en su casa al Hijo Pródigo. Pues Dios ha hecho mucho más que eso. Dios ha enviado a su Hijo por nosotros. Vamos a leerlo en Juan 3, del 16 al 17, que nos dice las Sagradas Escrituras. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado, porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este es el juicio, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no le acusen. Pero el que obra según la verdad viene a la luz, para que sus obras se pongan de manifiesto, porque han sido hechas según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué alentador es saber esto. Como les decía, en la parábola del Hijo Pródigo, el Padre está esperando por el Hijo. Esto es una parábola y es enseñada por Cristo para enseñarnos cómo es que debemos volvernos a Dios sin desalentarnos. Pero en este Evangelio vamos más allá. Dios nos ha enviado a su Hijo, Dios ha venido al mundo, ha venido a nosotros, sus hijos desobedientes, y nos ha querido rescatar. Ha querido meter mano en el lodo donde estamos y sacarnos. Y es la única manera de salir. ¿Cuántas personas se han sentido que ya no hay nada que hacer por ellas mismas o por alguien, por un hijo, por un esposo, en fin? Y suplican a Dios y Dios viene y hace su gran milagro, le llamamos milagro, a una cosa extraordinaria que hace Dios en nuestras almas. Por lo general nos gustan más los milagros de salud, donde nos cura de una enfermedad, pero a mí me parecen más loables, si se puede decir que algo de Dios es menos loable, cuando Dios toca un alma y la trae a la conversión. Ya no importa nada, la alegría es única, incomparable. Cuando nos damos cuenta de que Dios ha tocado un alma que estaba en el lodo del pecado,
que estaba sin esperanza para nosotros los hombres, pero para Dios nunca se pierde la esperanza. Dios jamás se desalienta, jamás se desanima, jamás se siente y dice, no, con este ya no tengo nada que hacer. No, el Señor no en vano ha dado la vida por nosotros, no en vano ha venido a buscarnos y nos ha encontrado en tal miseria que nos ha querido sacar. Y yo diría que esta buena noticia de saber que Cristo me ama tanto, que da la vida por mí, que Dios Padre le ha enviado, que es uno con el Padre, que Cristo es uno con el Padre y el Espíritu Santo, y las tres divinas personas se han apersonado de mi situación. Me han querido renovar, reconciliar con ellos y restaurar mi vida. ¿Cuántas personas han perdido la esperanza? ¿Cuántos desalientos? ¿Cuántos intentos de suicidio? ¿Cuántos lo logran? ¿Cuántos? Muchas personas van al infierno, dice la Virgen María en Fátima, porque no hay quien ore por ellos, no hay quien se sacrifique, no hay quien ofrezca ayunos, penitencia y oración por los pobres pecadores, que son personas desgraciados. ¿Por qué? Porque no tienen gracia, no han conocido a Dios y si le conocieron, le olvidaron, se abandonaron de Él, se separaron de Él por una debilidad humana. Por lo general, pocas personas en el mundo deciden rechazar a Dios a conciencia, con un deseo y odio inclusive contra Dios. Hay algunos en la historia de la humanidad como Nerón, como Herodes, que viendo y teniendo ante su presencia a nuestro Señor, ignoró los movimientos de su alma que le hacían sentir que Cristo era inocente y que tenía poder para liberarlo. Ignoró las sugerencias de su esposa. Hay personas obstinadas en el mal, claro que las hay, pocas afortunadamente, porque muy pocas personas pueden resistirse a la ternura y al amor de Dios. Muy pocas personas desisten de tenderle la mano a este buen Dios, a Jesucristo. En este espacio nosotros hemos hecho mucho énfasis en la vida del pecado, porque ahí está la raíz de nuestros males, en nuestro pecado. Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Dios nos hizo como Él, para que obremos como Él, para que vivamos como Él. Nos ordenó que administráramos todos los bienes de la tierra y le diéramos el uso adecuado y viviéramos en este paraíso que ha creado para nosotros. Pero ¿por qué no es un paraíso para otros? Bueno, porque el mal se arraigó en algunos seres humanos y hay desórdenes en esa administración de los bienes que nos ha dado Dios, y hay unos que quieren más, avaricia, hay unos que son más soberbios y quieren ir por encima de los demás, y hay otros que viven de la mentira, del engaño, de la, podría decirse, politiquería, que la política bien ejercida es un don de Dios y es para bien de los demás, pero la politiquería es una farsa, es un engaño, es palabrerías vanas, sueltas, promesas que no van a cumplir nunca. Bueno, todos esos engaños hacen que este paraíso no lo sea para todos. No lo es para todos, no porque Dios no lo quiera, no porque Dios no haya creado todo bueno para todos, no porque Dios no haya hecho suficiente para todos. Ahora hay una, si se puede decir teoría, que creo que ya no es teoría, un deseo de ordenanza mundial, de un solo gobierno, una sola religión, un solo estatus. Perdón, un solo estatus no va a haber. Aquellos que están planeando todo esto pretenden ser ellos los que disfrutan del paraíso, de las maravillas del planeta, de la abundancia de la comida, y los otros habrán solo dos clases, los de abajo y los de arriba. Ese no es el plan de Dios. Eso está totalmente contrario al plan de Dios. Y nosotros no debemos resignarnos a esto. Nosotros somos hijos del dueño de todo. Pero para yo decir que soy hija del dueño de todo, tengo que actuar como tal.
Tengo que renunciar a lo que no es de Él, a lo que es contrario a su espíritu. Por eso, en esta etapa se hace tanto énfasis en la renuncia del pecado, en desglosar cada uno de nuestros desórdenes y ver dónde está la raíz. Porque si mis confesiones son superficiales, yo me la pasaré diciendo, ay, que le pegué un grito a mi hijo, que no atendí bien a mi marido, que hablé de mi vecina, de mi compañero de trabajo, pero no entro a la raíz de ese pecado. ¿Qué es lo que hay en mi corazón que me está llevando a actuar una y otra vez de la misma manera? Sí, ya vimos que la sociedad, que los espíritus caídos, que el demonio, que la tendencia, que la herencia de Adán, sí, ya vimos todo lo externo, pero ahora nos vamos a ir adentrando a lo interno, a lo que yo soy. Vamos a asumir la responsabilidad de lo que somos y es ahí como nos vamos adentrando en la segunda etapa, que es el conocimiento de nosotros mismos. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 35, desde el 31, se nos habla de la confianza en Dios. Debemos confiar mucho en Dios, más que en nosotros mismos, porque esta situación en la que estamos, de pecado, el único que puede sacarnos de ahí es nuestro Señor Jesucristo. Aquí no valen prácticas de yoga, de reiki, de meditación trascendental. Todo eso que en algún momento yo practiqué, les puedo decir con toda certeza que nada de eso me sacó del pecado en el que me movía, creyéndome buena. El único que pudo y quiso hacerlo fue nuestro Señor Jesucristo. Pero hubo un hecho en mi vida que me confrontó con la fe y me llevó a confiar en Dios. Veamos qué nos dice en la carta a los Romanos San Pablo. Dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién presentará acusación contra los elegidos de Dios? ¿Dios el que es justicia? ¿Dios el que justifica? ¿Quién nos condenará? Cristo Jesús, el que murió, más aún, el que fue resucitado, el que además está a la derecha de Dios, el que está intercediendo por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pues ciertamente, como dice la Escritura, por tu causa somos llevados a la muerte todo el día. Somos considerados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todas estas cosas vencemos con creces, gracias a aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así es, queridos amigos oyentes. Esa es nuestra fe. San Pablo en otra lectura dice, si Cristo no ha resucitado, en vana es nuestra fe. ¿Para qué rezamos a Él si es un muerto más? No. Cristo vive y vive en medio de nosotros. Está presente en cada sagrario, en cada altar. En una ocasión estaba en misa y el Padre explicó que cuando Él estaba en la consagración, el cielo y la tierra se unen, se abren las puertas del cielo, el Espíritu Santo desciende y nos trae a nuestro Señor Jesucristo para que se haga presente, vivo, real, en las sagradas especies del pan y del vino. ¡Qué misterio de amor! Como decía alguien, que si realmente nosotros hiciésemos conciencia y creyéramos que nuestro Señor está presente en ese pedacito de pan y de vino,
No deberíamos separarnos de los agrarios. No deberían estar solos los agrarios. No deberían estar solas las iglesias. No deberían haber tan pocas personas en la misa diaria. Pero ahí se ve la diferencia. El mundo está supremamente ocupado. Hay muchas cosas que hacer. Muchas, incluso los que evangelizan están ocupados, peregrinaciones, viajes, retiros, cosas. Pero ¿y el Señor? ¿Dónde está el Señor en tu corazón? Puedo hablar mucho de Él. Puedo dar prédicas fabulosas, recibir miles de aplausos. Puedo tener muchos seguidores, según el lenguaje popular de estos tiempos. Puedo tener el certificado de YouTube, de cuántas personas me siguen. Pero ¿y dónde está mi Señor en mi corazón? Estoy con Él, realmente estoy trabajando para Él o para mi ego. ¿Qué quiero que vean en las redes sociales? ¿A mí o a mi Señor? ¿A quién estoy ofreciendo? ¿A mí, mi historia personal, mis detalles, mis aciertos, las maravillas que hago con la palabra de Dios? ¿O al verdadero protagonista? ¿A quién estoy llevando a los demás? ¿A quién? Hagámonos esta pregunta una y otra vez durante toda la semana. ¿A quién estoy llevando a los oyentes? ¿A quién estoy llevando en casa? Cuando llego de la misa, habiendo recibido la comunión, ¿a quién ven mis hijos, mi esposo, mi vecina, mi compañero de trabajo? ¿Quién está sobresaliendo a través mío? ¿Quién brilla a través de mí? ¿Mi ego? ¿Yo? ¿Mis habilidades? Hagámonos esta pregunta. ¿Somos verdaderos testigos de Cristo, discípulos de Cristo? ¿O estoy buscando aplausos del mundo? ¿En qué mentira estoy? ¿Cuál es la raíz de mi pecado? ¿Y qué consecuencia tiene ese pecado en los que me rodean y especialmente en mí? ¿Realmente estoy venciendo el mal con el bien? ¿Me estoy dejando transformar por nuestro Señor Jesucristo? ¿Estoy realmente buscando imitarle a Él y que otros le conozcan y le imiten? En la etapa del conocimiento de nosotros mismos, vamos a ver varios aspectos para descubrir todas estas máscaras en las cuales nos hemos visto queriendo o sin querer, con o sin motivos, no lo sé. Cada uno tiene que esculcarse y ver cuál es la raíz de su comportamiento. ¿Por qué realmente no me dejo encontrar de Jesucristo y entablo una relación cercana con Él? Y asimismo lo podré dar a conocer de manera real y patente. Vamos a quedarnos con esto. Le pedimos al Espíritu Santo que sea Él nuestra luz y guía en este camino de consagración a Jesús a través de María Santísima. Bendiciones. Madre del amor. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra.